Ahora sí. Estaba diciendo que vamos a darle paso al mensaje al hermano Timoteo y voy a ponerle aquí también en la vista del hablante para que los demás tenemos que tener los micros apagados porque en la vista del hablante, cuando él hable Timoteo, se va a ir la cámara hacia él. Si yo hago un ruido, la cámara se viene hacia mí. Entonces, yo me voy a silenciar también y ya dejo ahí a Timoteo con lo que va a exponernos. Que Dios te use, hermanico. Gracias por estar con nosotros, por querer compartir, como dije antes, por querer hacer camino juntos siempre con nosotros. Así que adelante cuando quieras. Muy bien y buenas tardes a todos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad para compartir con vosotros la palabra de Dios. Para mí siempre es un privilegio, es un gozo y doy gracias a Dios por esta invitación para poder compartir con vosotros lo que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, en beneficio y para edificar a la iglesia del Señor allí en las Canarias. Algún día, si Dios quiere, llegaré ahí para tener ese tiempo de comunión. Puede ser únicamente en la capilla, en el local, en la iglesia, o puede ser en la playa, o puede ser con una barbacoa, quién sabe. En algún momento, ¿verdad? Si Dios quiere, estaré con vosotros en persona. Pero mientras tanto, damos gracias a Dios por este medio para poder comunicar y tener ese tiempo juntos. Bien hecho, niños, en cuanto a la competencia, y quiero animaros a seguir adelante estudiando, no tanto por los puntos, pero en cuanto al conocimiento y poder saber más de la palabra de Dios. El mensaje de esta tarde tiene que ver con la habitación de Dios. Cada uno está en una habitación, ¿verdad? Hermano pastor y su mujer está en una habitación. No en la habitación de su casa, pero en otra habitación de una escapada, de vacaciones. Pero cada uno de nosotros estamos en un lugar. Dios puede estar en un lugar. Dios habita en un sitio específico. En verdad, la pregunta es, ¿dónde habita Dios? ¿Habéis pensado una vez dónde habita Dios? Como si fuera Dios una persona con cuerpo, ¿verdad? Como nosotros. Nosotros estamos limitados a un sitio. Ahora estoy en mi estudio, ¿verdad? Aquí en Logroño, en La Rioja, y doy gracias a Dios por esta oportunidad para estar aquí colaborando con la obra de Dios, ayudando a dos familias misioneras jóvenes, y doy gracias a Dios por el trabajo de ellos. Pero estoy aquí, no puedo estar ahí en las Canarias y estar aquí a la vez en Logroño. Me es imposible. Puede ser algún día voy a poder trasladarme en una forma rápida, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado, puedo estar aquí y allá en un segundo, pero no puedo estar en los dos sitios a la vez. Pero, ¿qué sabemos de Dios? La habitación de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde habita Dios? Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 57, capítulo 57, y el versículo 15. El contexto tiene que ver Jehová Dios con Israel, su pueblo. Es lo que tiene que ver. Y en capítulo 57, en verdad, Dios está con una condenación. Dios está condenando a Israel por su idolatría, por haber apartado de Dios, por haber seguido el ejemplo de la adoración de las naciones paganas, por haber montado un ídolo según los países cercanos
de Israel estaban imitando a esos pueblos pensando que podían recibir una bendición particular especial. Pero no fue así. Y Dios en este capítulo, condenando a Israel por su idolatría, pero con todo eso, después de esta condenación, dio a Israel una promesa que vamos a estar viendo más adelante. Bueno, por ejemplo, versículo 13, Isaías 57, versículo 13. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Qué triste es cuando ponemos delante de Dios otra cosa. Nos es fácil hacerlo. Nos es fácil poner Dios en segundo lugar. Poner mis deseos, poner mis cosas y lo que yo deseo delante de la voluntad de Dios. Pero sabemos que Dios en verdad nos ama tanto, como podemos ver aquí, y voy a leer versículo 15, que tiene que ver, en primer lugar, en su contexto, con Israel. Pero lo que quiero hacer yo es aplicar ese versículo a nosotros hoy en día. Versículo 15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo, Jehová está hablando, y mira lo que él dice: yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una vez más, ese relato, ese versículo, Isaías, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jehová su Dios e Israel. Tiene que ver con la relación de Jehová con su pueblo, el pueblo de Dios elegido, Israel. Pero nosotros vamos a aplicar ese versículo a nosotros hoy en día, como hijos de Dios, o sea, los que han sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo. Alguien ha dicho, yo leyendo algunos comentarios, algunos estudios sobre ese versículo, alguien ha dicho que este versículo es un compendio breve de la teología. Si quiere una teología fiel y que es una teología bíblica acerca de nuestro Dios, puedes memorizar Isaías capítulo 57 y versículo 15. Y vamos a estudiar ese versículo por un tiempo. He tratado de limitarlo a 2 horas. Creo que puedo hacerlo en menos ya, y para no ocupar todo vuestra tarde, ¿vale? De nuevo, dice aquí versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Vamos a ver 3 aspectos. Primeramente, de nuestro Dios. Primeramente, Él es el alto. ¿Qué significa eso? ¿Que es como Goliat, muy alto en esta altura? No. Significa que Él está por encima de todos y de todo. Está sobre toda la creación, sobre todo el universo. Y eso es impresionante cuando tenemos una noche, no sé cómo son las noches allá en las Canarias. Algún día, si Dios quiere, sabré cómo es ahí de noche, pero aquí se puede ver, porque estoy viendo por mi ventana, va a haber una noche clarita.
Y con una noche clarita se puede ver de lejos a las estrellas. Y se puede ver más allá planetas, Marte y otros planetas también. Y Dios es tan alto que está sobre todo el universo. Cuando hablamos de distancias en el universo, tenemos que hablar no de kilómetros, pero más bien de la velocidad de luz. Un año de luz, un año, esa velocidad. Creo que, bueno, no recuerdo cuánto es en kilómetros, pero son como 156,000 millas por segundo. Eso es algo rápido. Y cuando hablamos de un año así de distancia, estamos hablando de una distancia larga. Y Dios está sobre todo eso. Y Él aún ha puesto nombre a todas las estrellas. Dios está sobre el universo, está por encima de los gobiernos. Yo pasé casi 29 años en Venezuela y ahora tengo casi 11 años aquí en España. Pero Dios está por encima de Maduro. Dios está encima, más alto, más allá, controlando sobre todos los gobiernos. Por eso no debemos preocuparnos por la dirección de los gobiernos. Debemos cumplir con nuestro privilegio de votar y expresarnos, pero luego hay que dejar todo en las manos de Dios. Él está también sobre todas las situaciones. Tenemos una familia que llegó a nuestro local esta mañana, un hombre y 4 jóvenes, 4 niños, hijos. Bueno, no son hijos de él tampoco. La madre de esos 4 murió hace poquito. Ellos son de Toledo y se trasladaron a Logroño en cuanto al trabajo. El hombre que está cuidando a ellos era como novio de la madre. Nacieron esos 4 en Toledo. Y ellos podían decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que nuestra madre falleciera? Pero están allí, queriendo seguir adelante y reconociendo, no todos ellos, pero algunos sí, 2 muchachos y 2 niñas, 2 jóvenes, están reconociendo que a pesar de no saber por qué, Dios está tan alto, está también sobre esa situación. Dice ahí también en el versículo, el que habita la eternidad. Él es el primero y el último. Él es soberano, el anciano de días, el omnipresente y mora más allá del tiempo. Y eso es algo muy interesante. Donde mora Dios en cuanto al universo, no existe el tiempo. Por eso Él puede ser el Dios eterno. Porque con Dios no hay un momento de iniciar ni un momento para terminar. O sea que Él está más allá del tiempo. Y es interesante que también los científicos han notado eso en cuanto a la distancia, más allá, más lejos de la Tierra, se pone el tiempo más lento y más lento. Y Dios está en un sitio donde no hay tiempo. El que habita la eternidad. Él es el alto, pero también la primera parte dice, Él es sublime. Él es sublime.
exaltado, eso sí, esa palabra significa levantado, excepcional, extraordinario. Me hace pensar en el Salmo 47 y el versículo 10. Salmo 47 y el versículo 10. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y hay una canción, y si me permite, voy a cantar, si conoce la canción, el Salmo 145. Me encantan las canciones de los salmos. Y voy a cantarlo en mi tono, no con una orquesta, no con una banda, no con una guitarra ni un piano. Voy a cantar el Salmo 145, los primeros 3 versículos. A lo mejor vosotros sabéis eso también. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inscrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré. Él es sublime, digno de ser exaltado. Pero también encontramos en ese versículo, volviendo a Isaías 57 y versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Para mí eso es sumamente importante. Ese aspecto, ese atributo, descripción, característica de nuestro Dios. La santidad de Dios es la corona de sus atributos. Es la corona de sus atributos. Encontramos algo del Antiguo Testamento, pero también escrito por el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16 dice, por tanto, cernid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¡Wow! Esto es fuerte. Esa palabra es una palabra sumamente importante. De la santidad de Dios salen los otros atributos. O sea, todos los otros atributos son gobernados por su santidad. La manera como Él nos ama está gobernado por su santidad. La manera en cuanto a su misericordia sale de su santidad. O sea que Él nos ama a todos todo por igual sin ser regido por su santidad. Lo igual en cuanto a su gracia, misericordia, en cuanto a su omnipresencia, omnipotencia. Él es un Dios santo. Isaías, ¿qué vio el profeta? Volviendo algunas páginas atrás, capítulo 6. Qué visión tan importante para Isaías el profeta. Capítulo 6. Encontramos esas palabras. Capítulo 6, versículos 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías,
Isaías el profeta vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, las mismas palabras, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios. Y podemos traer a la memoria: Santo, 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 Señor omnipotente. Y sigue el himno. Y hay otros también que tienen que ver con la santidad de Dios. La palabra aquí en hebreo es kadosh. Kadosh, que significa separado, opuesto, aparte. Su nombre es Kadosh. Su nombre. No es que su nombre es Timoteo y él está tratando de vivir una vida santa. No. Su nombre es santo. Eso significa y tiene que ver con lo que él es. Los nombres nuestros deben reflejar lo que somos. Si yo digo que soy hijo de Dios, hijo de luz, ¿cómo debo andar yo? Como un representante de Dios, como un hijo de Dios, como hijos de luz. Él tiene nombre santo, cuyo nombre es santo. Tan santo es Dios que cuando su hijo estaba en la cruz, le abandonó porque cargaba en sí tus pecados, vuestros pecados y mis pecados. Y por eso dijo Jesús: ¿por qué me has desamparado, abandonado? ¿Por qué me has dado tu espalda? ¿Tú puedes imaginar ese momento? El momento más trágico en toda la historia. Cuando un Dios santo no pudo ver a su hijo porque tenía tus pecados y mis pecados encima de él. Fue la razón por la cual Cristo se entregó al mismo por nosotros. El que estaba sin pecado por los pecadores. El que era justo por los injustos. Él tomó tu lugar y mi lugar en aquella cruz y sufrió el infierno, la injusticia, el maltrato, los látigos de los seres humanos por nosotros. Dios es santo. Entonces podemos ver aquí, Él es alto, Él es sublime, Él es santo. Pero ¿dónde mora Dios? ¿Dónde habita Dios? En la primera parte de ese versículo: en la eternidad, en la altura y santidad. Quiero seguir leyendo. Dice ahí, a la mitad del versículo: yo habito en la altura y la santidad. Pero gracias a Dios por este Vav. La letra hebrea es Vav y significa y. Y no solamente habita Dios en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde más habita Dios? Con el quebrantado y humilde de corazón. Y podemos pensar por un momento, ¿qué significa eso? Tener un corazón contrito, un corazón quebrantado. Porque por lo general nosotros somos seres humanos
orgullosos. Tenemos un ego. Pensamos bien de nosotros. Pero yo no soy tan malo. No he matado a nadie. No he robado a nadie. Yo soy bueno. Pero un corazón quebrantado reconoce que uno es pecador. Lejos de ser hijo de Dios y lo que Dios espera de mí. Pero un ejemplo de ese corazón humilde es el mismo Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2 y los versículos 5 al 8. Y vamos a meditar en esa humillación de Cristo para darnos una idea cómo debemos también tener un corazón humilde. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dijo el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué tenía Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tengo que seguir siendo Dios. Yo soy el creador del mundo. No puedo rebajarme tanto así. Llegar a ser como un cochino pecador como el hombre. Bueno, no iba a llegar como pecador, pero iba a llegar como hombre. Y tenía que vestirse en carne. ¡Qué horrible! El logos, la palabra, el verbo de Dios, se vistió de carne para andar y habitar entre nosotros. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. No tenía que morir. No era culpable de nada. Isaías capítulo 53 habla de eso también. Nada malo salió de su boca. Fue un inocente, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Se humilló. Yo muero por ellos. Yo muero por Timoteo. Yo muero pon tu nombre ahí. Yo muero por esa persona. No tenía que haber muerto, pero se humilló. Yo tomo el lugar del castigo de Timoteo en la cruz. Yo voy a recibir sus clavos. Yo voy a recibir el rechazo y todo lo que él hizo por nosotros. Es un ejemplo de cómo Cristo se humilló a sí mismo por nosotros. Jesús es nuestro ejemplo. Un corazón contrito, humilde, quebrantado. Bueno, se quiebra un vaso que cae al suelo. Si es de vidrio, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que nuestro corazón también debemos más bien tener un corazón roto. Yo no puedo seguir jactándome. Yo no puedo seguir diciendo que no necesito de Dios. No debo engañarme. No debo creer la mentira de Satanás a pensar, tú estás bien, tranquilo, todo va bien. No. Debo entender lo feo que soy en cuanto a los aspectos espirituales. Y debo reconocer que no puedo salvarme a mí mismo. Es un corazón contrito, un corazón quebrantado, que reconoce
la necesidad de Dios, de depender de Dios. En Santiago, pronto ahora por terminar, aquí Santiago 4:6, habla también de una persona, después de Hebreos, encontramos Santiago, capítulo 4 y versículo 6. Mira lo que él dice, lo que encontramos aquí. Pero ¿quién? Dios, pero Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? El que no tenga un corazón contrito, el que no tenga un corazón quebrantado. Dios resiste a los soberbios. El que dice, yo no necesito a Dios. Yo sé cómo vivir. Yo sé cómo seguir adelante. Yo sé cómo cuadrar mi presupuesto. Yo sé cómo cuidarme a mí. Qué triste cuando la creación no quiere reconocer al Creador y buscarle a Él para vivir mejor aquí en este mundo. Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? A los humildes. A los humildes. Los que reconocen a Dios como su creador, como su salvador. Y termino con Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Dónde habita Dios? Mira lo que encontramos aquí. Ese versículo tiene que ver más con la comunión que con la salvación, aunque algunos usen ese versículo en cuanto a la salvación, más bien en su contexto tiene que ver con la comunión. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo está siendo dirigido a una iglesia, a un grupo de hermanos. ¿Y dónde está el Señor, la cabeza de la iglesia? Está afuera, tocando la puerta. Él desea entrar en esa iglesia. Él desea entrar en esa asamblea. Él desea entrar en el grupo de sus hijos para tener comunión. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad, en la altura y en la santidad. Pero también con cada uno que tenga un corazón quebrantado y un corazón humilde, dispuesto a depender de Dios y tener ese tiempo de comunión con Él, diciendo, Señor, pasa adelante, para tener ese tiempo de comunión íntima con Él. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este versículo. Como dijo un comentarista, es un compendio teológico de lo que tú eres. Santo, alto, sublime, queriendo habitar no solamente lejos en la creación, pero también habitar aquí en nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por haber provisto la salvación en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tenemos en Cristo. Pero ayúdanos a anhelar, desear, tener esa comunión contigo constantemente como hijos tuyos, pero también como una iglesia, una asamblea. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Voy a detener la grabación primero.
a